El mensajero del zar, en esta oportunidad, un amigo y compañero de la casa, obviamente, analista geopolítico, Marcelo Ramírez. ¿Cómo andás, Marce? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Todo bien. Che, qué bueno que estemos acá laburando un poco juntos. Te vengo siguiendo, digamos, en tus análisis. Y algo que venías adelantando, ¿no? Se aparece el otro día en una nota, digamos, donde genera una tensión con las Fuerzas Armadas por el tema de la Amazonía, ¿no? Y Lula, ¿no? Sí. Empieza con el tema de armar alguna cumbre climática ahí en la Amazonía, ¿no? ¿Cómo, cómo estás viendo, digamos, esta hipótesis de conflicto que ven las Fuerzas Armadas brasileñas y no ve ni Lula ni ninguno de su espacio? Bueno, es un poco generoso, así que no lo ve Lula. Yo me cuesta creer que Bueno, alguien, para eso, claro. para eso estás vos, Marce, yo no te voy a espoliar tus argumentos. El tema es, hay veces dicen que el diablo está en los detalles, ¿no? Así es. Lula cuando gana cuando sale de prisión, lo primero que hace es un discurso que es feminista y ecológico. Raro en él, porque no era un tipo que se movía con esos patrones. De hecho, lo habían denunciado precisamente el feminismo más radical porque no les gustaba, porque era machista. Bueno, ya sabes cómo funciona esto, ¿no? Y después con el tema ecológico, no solo eso, sino que empieza a ir metiéndose en algunos temas y empieza a tomar contacto con Macron. Macron lo recibe inclusive durante la campaña como si fuera un jefe de Estado. O sea, hubo toda una política de precisamente devolverle los antiguos laureles, podríamos decir, ¿no? Porque Lula en Brasil está visto como un presidiario, como un expresidiario, y es uno de los grandes problemas. Había que lavar esa imagen. Bueno, entonces aparecen varios mandatarios, entre ellos, bueno, el tema de Macron, y yo señalo a Macron puntualmente, porque Macron es alguien que está con un interés directo en el Amazonas por el tema de la Guyana francesa. Ya en el libro blanco de defensa brasileño, en la última edición, habían marcado a Francia como una hipótesis de conflicto para Brasil. Que acá después eso se presentó confundido porque Brasil miraba al Atlántico Sur y Bolsonaro ponía a la Argentina. En realidad no, nunca plantearon eso. En realidad el problema era eh, la Unión Europea y la OTAN, obviamente, y Francia en particular. Cuando él gana las elecciones, bueno, va a la COP27, hace un discurso súper ecologista, nuevamente lo felicita Macron, lo felicitan varios de los que están con él, y, y ahí vos ves que empieza a llegar el momento, como podemos decir, de pagar la ayuda que tuviste. O sea, a él lo apoyan desde Estados Unidos, lo apoyan desde la Unión Europea, por algo la prensa, si vos vas a ver, no, creo que no hay un solo medio de prensa medianamente grande que haya considerado alguna otra posibilidad que no sea que vuelva Lula en lugar del homofóbico, fascista y demás epítetos de Bolsonaro, que Bolsonaro es un tipo que está lejos de ser lo que se necesitaba, pero bueno, claramente había una opción entre los dos, o sea, Lula lo ponen en cancha a competir con Bolsonaro y atrás de todo eso hay un interés muy concreto y creo que tiene que ver con eso, con el Amazonas. Entonces, cuando uno empieza a saber eso, cuando empieza a ver el discurso de Bolsonaro, para empezar a saber quién lo está apoyando, y cuando ves algunos detalles, como que Gustavo Petro invita a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a participar en los procesos de seguridad, también en el Amazonas, o decir, bueno, 2 más 2 es 4, acá algo raro está pasando. Claro. ¿Qué problema, no? Porque tanto Colombia como muchos países, sobre todo también en muchas Fuerzas Armadas, tienen este tema con las fuerzas norteamericanas, ¿no? La Argentina, sin ir más lejos. O sea, qué difícil va a ser, digamos, tratar de desprenderse de, de esa injerencia, ¿no? En las Fuerzas Armadas, cuando avance sobre nuestros recursos, sobre todo, ¿no? Pues pareciera ser que todo indica que está todo bien con respecto a eso, ¿no? Si avanza sobre tu territorio, está todo bien, si avanza sobre tus recursos naturales, Sí. está todo bien. ¿Cómo salir, ¿no? De esa?
Yo creo que un primer paso para esto es empezar a revisar lo que es el generalato. Porque no te digo tanto en Brasil, pero pasa más en la Argentina eso. O sea, hay un filtro. O sea, vos tenés un componente nacionalista que es minoritario, pero en lugar de durante 40 años, 40 y pico de años de democracia, haber empujado, no, 40 años casi de democracia, Mm. haber empujado esa, ah, esa línea nacionalista, que es la que te hubiese servido para defenderte, no tuviste mejor idea que decir, bueno, estos son fascistas, y promover la línea liberal, que es la línea precisamente que responde al Pentágono. Bueno, ese creo que es un error que ahora se está viendo muy claro y lo más triste es que los sectores de izquierda y progresistas no terminan de entender cómo es el juego. O sea, esto es clarísimo. Siria hubiese desaparecido si no tenía un ejército, Rusia hubiese sido aplastada si no tenía un ejército, lo mismo pasaría con Irán, lo mismo pasaría con Cuba. Lamentablemente, el poder militar funciona como disuasión, y si no entendemos eso, no entendemos el mundo en que nos estamos moviendo. Y no O nos sea, olvidemos si no nos olvidemos de Venezuela tampoco, ¿no, Marce? Que si no fuera por su ejército, Venezuela, Venezuela, yo creo que cada país, Vietnam, cada país que ha logrado eso, lo ha logrado precisamente con una garantía. Eso no quiere decir que vos vas a ser belicoso, eso no quiere decir que vos formás unas fuerzas armadas con la intención de salir a invadir o guerrear con medio mundo. No, nada que ver. Lo que sí es una señal al mundo de decir, miren, o sea, hay determinadas cosas que ustedes tienen que respetar sobre la Argentina. Si los ingleses están tan tranquilos en las Malvinas, es porque no tenemos absolutamente nada como para inquietarlos. Y para los ingleses sería un grave problema y la cosa hubiese sido distinta. ¿Por qué ellos se sentaron a negociar con China por Hong Kong? Y porque no había otra forma. No había otra forma. O sea, ellos han perdido colonias a lo largo y ancho del mundo, excepto, no sé si excepto, pero bueno, una de las que no y donde han consolidado sus posiciones en Malvinas, porque toda nuestra política es irracional. Eh, el hecho de intentar comprar material eh, que tenga que ver con algún lugar donde tenga injerencia el Reino Unido, obviamente no puede servir. Mandar a entrenar a nuestras tropas lo tiene que hacer con muchísimo cuidado, porque es cierto que existe el intercambio con muchos países y que eso es provechoso y todo deja enseñanza. El problema es que tampoco vos podés pretender o dejar que te vayan lavando el cerebro, porque si eso sucede, bueno, básicamente después lo que tenés es unas Fuerzas Armadas condicionadas. Y yo te agregaría una cosa más. Fíjate que cuando fue Macri presidente, no vimos un rearme de las Fuerzas Armadas. Hubo contrario. más propaganda que otra cosa. Lo que sí rearmaron fue, o potenciaron, intentó ser la gendarmería. ¿Por qué? Porque vos no reprimís a tu pueblo con un MiG-35, con un submarino. Eso es para combatir con otro país y puede ser un problema el día de mañana. A tu pueblo lo vas a reprimir con otro tipo de equipamientos militares, de entrenamiento, de predisposición de alguna forma. Bueno, casualmente eso es lo que se ha fortalecido estos años en desmedro precisamente de lo que sería para el choque con otro ejército, porque hay una confusión exprofeso. Ya con esto te termino. Fíjate quiénes son los que promueven todas estas ideas progresistas. Están en Washington. Biden soy quien baja la línea de qué se tiene que hacer. Entonces, yo creo que acá hay, ya a esta altura del partido, hay una falta de voluntad en no aceptar la realidad, porque si no, no se entiende, es demasiado explícito. Claro, ok. Un ejemplo, dos cosas quiero. Sí, Un ejemplo de lo que decís, esto de la represión interna, digamos, cómo se equipan, digamos, las policías que van a la represión del conflicto interior, es lo que le pasó a Correa con la policía hace un par de años, ¿no? Que lo querían sacar, me acuerdo. Eh, Esto que planteas vos, bueno, el tema de gendarmería acá en la Argentina pasa exactamente lo mismo. Pero no me quiero ir del tema, me parece como está muy bueno el sí, sí. tema ese de la policía, me parece muy interesante porque es un tema a tratar. Pero lo que quiero entender es por qué la Amazonía, y quiero volver al tema principal,
¿Por qué la Amazonía? ¿Qué hay en la Amazonía? ¿Qué es lo que buscan? ¿Cuál es el interés? No es solamente la conservación de, o sea, de nada, ¿no? Porque No, si están planteando la primarización de la economía de nuestros países sudamericanos, porque lo que necesitan son materias primas, no entiendo cómo quieren proteger un área que primariza más aún más la economía, ¿no? yo creo que hay un par de cositas a tener en cuenta. Y vuelvo a citarte el ejemplo de Lula. Lula dijo que lo que nosotros queremos ahora es una explotación responsable que encare la Unión Europea. También se lo vio al rey de Dinamarca paseando, paseando, como podríamos decir, de incógnito, no en una visita oficial, lo cual es doblemente grave porque un mandatario, como puede ser un rey, una figura que representa una alta jerarquía de un país, no puede ir a andar por el Amazonas como si se trataría de un territorio, no sé, internacional, porque creo que en realidad el mensaje es ese, o sea, sabemos todo el tema de la riqueza, la biodiversidad, todo eso es cierto y lo van a explotar porque dice Lula, va a venir a explotarlo la Unión Europea. Eso es cierto, El pero creo acuerdo, es que el acuerdo este que quieren firmar entre la Unión Europea y Sudamérica, va, el Mercosur. claro, lo van buscándotelo de la forma que sea digestible, que vos lo puedas asimilar internamente. Pero creo que hay algo más de fondo, es que si vos controlás el Amazonas, vos controlás todo Sudamérica, básicamente Sudamérica es tuya, y además lo que vas a producir es la fractura territorial de Brasil, que va a pasar de ser un país, no recuerdo ahora justo cuánto tiene, pero anda en los 8 millones y pico, casi 9 millones de kilómetros cuadrados, a un país menor. Pero aparte del golpe político sobre Brasil de perder el Amazonas y que se internacionalice, va a coadyuvar a lo que estamos viendo hoy, la desestabilización de Brasil para fracturarlo en muchos pequeños estados. Hay movimientos secesionistas históricos en Brasil en el sur que van a ser potenciados cuando vos virtualmente robás una elección porque está plagada de irregularidades, algo parecido a lo de Trump, pero la respuesta, o sea, acá el problema, por ejemplo, de las protestas que ha habido en Brasil, tienen que ver con que a la gente no se le dio ninguna respuesta. O sea, primero vieron todo un proceso amañado donde el Supremo Tribunal Electoral siempre fallaba en el mismo sentido, siempre a favor del mismo candidato, y después de eso, cuando surgen un montón de denuncias e irregularidades, la solución es bloquear cuentas, meter presos, poner tobillos. Han llegado a detener parlamentarios. Y el Senado, que debería controlar lo que hace la magistratura, no lo hace. ¿Por qué? Porque hoy el golpe de Estado se da en realidad desde el Poder Judicial. El Poder Judicial es lo que Estados Unidos hoy está usando como herramienta y se apoya después en las fuerzas policiales para ejecutar las órdenes. Las Fuerzas Armadas están al margen y son marginadas. Eh, en este cuadro de situación es proclive para poder avanzar con una internacionalización que básicamente es apoderarse de la mitad del territorio sudamericano directamente, impactando sobre el resto de una manera, creo que brutal y que Brasil no podría llegar a soportar como nación. O sea, creo que por ese lado hay que tomarlo y por eso es un tema que se toma tan en serio en Brasil. Las fuerzas políticas más nacionalistas, patriotas, como le quieran llamar, y obviamente dentro de un sector militar. Hay un sector militar en Brasil importante que yo creo en una enorme confusión ideológica porque han apoyado privatizaciones y una serie de políticas que van en contra del Estado nacional, contra el Estado brasileño, pero tienen algunas líneas rojas y tienen la concepción integral del territorio y de la soberanía y del tema de la identidad brasileña. Y eso es algo que contra este esquema no cuaja. Nosotros estamos con los estados plurinacionales, con que no hay fronteras, no hay fuerzas armadas, cantar el himno es fascista, y cuando vos entras en eso, lo que vos vas generando son las condiciones luego para que los estados se quiebren. Y esta política, fíjate que la llevan hasta en Rusia, donde quieren hoy decolonizar Rusia y dividirlo en 35 estados. Para tener Sí. una idea de la magnitud de lo que es esto. Claro, en realidad, Marce, lo que está planteando, y para darle una comprensión, digamos, a todos estos datos que son realmente que asustan,
es la implosión del Estado, ¿no? Necesita un Estado Ujú. implotado, un Estado inerte, débil, ¿no? Y va, débil hasta ahí porque es débil para afuera, pero para adentro es bastante fuerte por esta represión, digamos, este arme constante Sí, de las policías que reprimen a los pueblos trabajadores. claro, pero a eso agregale que esto es lo nuevo que está mostrando, que era un estado fracturado en pequeños estados, donde se transforman nada más que en administraciones municipales, sean incapaces de tomar ninguna resolución. Fíjate cómo fue en la Argentina después de la reforma constitucional. Básicamente estamos caminando en ese sentido sin darnos cuenta. El tema de las autonomías suena muy lindo en los papeles, pero en la práctica vos te tenés que sentar con una multinacional a negociar y obviamente un gobierno provincial chico tiene menos poder que si fuera el Estado Nacional. Sí, sí, sí. Y Que después, tenés, viste, hagan manejos eh, negativos con los fondos, que no se distribuyan bien. Ese es otro problema. Es un problema sí a solucionar, pero no tiene que ver con el tema de fracturar las autonomías para que cada uno negocie por su lado y entonces sean presa fácil. no, casualmente lo que busca es fracturar el Estado federal y incentivar, digamos, los estados provinciales, en el caso de la Argentina, o el Estado, como sea, como para poder negociar, porque obviamente más chico, sin ejército, sin nada, digamos, es más fácil comprarlo, tener gobernadores. Bueno, el tema del litio, ¿no? En la Argentina es un temón. Y, Claro. y quizás la Amazonía debería declararse, digamos, un recurso de seguridad nacional, ¿no? Bueno, ese es el planteo en Brasil, pero esto choca con... Lo que pasa es que todas estas políticas están imbricadas y son políticas que son como una red que se van montando unas sobre otras. Entonces, cuando vos querés avanzar sobre eso, vienen y te dicen, por ejemplo, Bolsonaro está ¿cómo se llama? Desmontando el Amazonas, están haciendo, ¿te acordás? Los incendios, las Sí, quemadas, un escándalo internacional. Cuando vos ves los números, durante el gobierno de Lula se quemó el doble de hectáreas que durante el gobierno de Bolsonaro. Entonces vos decís, pero no era que ahora. Claro, pero el problema es otro. O sea, el tema de la ecología, eh, independientemente de la veracidad que pueda tener el tema de el recalentamiento global y la hipótesis que sea de causas antropológicas y no obedezca a otros fenómenos naturales. Simplemente el hecho de considerar eso como un eje de todo te permite a vos luego decir, bueno, los brasileños son irresponsables, no tienen derecho a jugar con el planeta, por ende el Amazonas debe ser internacional. Esto es difícil con un gobierno brasileño que, como vos decís, se planta y dice esto es soberanía nacional, no lo vamos a permitir. Ahora, cuando vos tenés un gobierno nacional que viene y que dice, sí, la verdad, nosotros estamos haciendo las cosas mal, nosotros, porque el ataque a las políticas de Bolsonaro en realidad es un ataque a Brasil, más allá de quién sea quien gobierna, porque debilita la posición de Brasil para plantarse. Y ujú, después sobre esto juega el tema indígena. El 0,4% de la población, son cerca de 900.000 los indígenas que viven en todo Brasil. De estos apenas una fracción son los que viven en el Amazonas, pero que se ha tomado esto como un eje de discusión. Aparece Leonardo Boff en una entrevista con Lula diciendo, están matando a los indios, tenemos que salvarlos de cualquier manera y si tienen que venir los cascos azules, en realidad él dice los cascos verdes, que vengan, pero tenemos que parar la matanza. Entonces, vos fíjate cómo pasamos de un problema ecológico a decir, bueno, los brasileños tampoco deberían ser dueños de esto, y además de eso están matando indios. Entonces también tenemos que ir a pacificar la zona. Y usan figuras como Leonardo Boff, que puede tener mucho predicamento en otras áreas, pero de esto se ve que mucho no entiende. Y Lula lo avala con su presencia. Entonces el conjunto es profundamente negativo. Cuando a esto le sumas lo que te decía de Petro, bueno, el problema vas a ver que va a empezar a crecer, porque si le sacan el Amazonas a Brasil, bueno, el resto de los países sudamericanos vayan despidiéndose del Amazonas por cuestión de tiempo para que hagan exactamente lo mismo. claro. Y esto también, fíjate que se te mezcla con el tema de los estados plurinacionales, que son todos muy lindos, pero resulta que pasamos a darle entidades de naciones a etnias que podían ser preexistentes, toda una discusión aparte, pero que en realidad nunca tuvieron características de nación.
claro, Y es más, en algunos lados, acá en el sur de la Argentina, ya se están hablando del país mapuche. O sea, lo que vos estás generando de ahí es un factor también divisor, donde vos vas a tener a un grupito apoyado desde el exterior y desde ese grupito vos vas a habilitar la intervención de Fuerzas Armadas extranjeras para garantizar el respeto de los derechos humanos. Claro, esto es difícil cuando hay un ejército de verdad. Cuando no hay ejército, esto es una pavada. Fijémonos lo que pasó en Siria. En Siria la volaron por el aire y después empezaron a mandar tropas para pacificar la región, porque era un dictador Bashar al-Assad y oprimía a los kurdos y mataba gente y qué sé yo. Y en definitiva, lo que estaba pasando, todos sabemos que era otra cosa. Estaban haciendo un golpe y querían fraccionar Siria con otros objetivos. No me voy a meter a hablar de eso, que es muy largo. Pero el objetivo era otro. Bueno, ese es el modelo que están trayendo a Sudamérica. Lo están, y es más, nadie imaginaba que lo iban a poner en práctica en Brasil, pero lo están poniendo en práctica porque cuando uno ve todo lo que está pasando en Brasil, empieza a ver eh, todo lo que son las bases de lo que es una revolución de color o una primavera brasileña. Es más, muchos de los bolsonaristas hablan de una primavera brasileña creyendo que es un reverdecer. En realidad, una primavera brasileña es el primer paso para una guerra civil. claro, claro, porque son distintos frentes que permean, digamos, la soberanía de los estados, ¿no? O sea, de los países en realidad. Entonces, es ideología, indigenismo, o sea, tienen todo el combo completo, ¿no? Generan la causa, encuentran la excusa, encuentran quien reprime, encuentran lo cultural, lo ideológico, ¿no? Y es como como una especie de Tetris, ¿no? Que se va armando, donde en definitiva el que gana el juego es siempre el país que extrae los recursos nuestros y vive a costa nuestra. ¿Vos pensás que es casualidad, por ejemplo, que el 35º encuentro de mujeres, disidencias, si no me acuerdo cómo, no binario, no me acuerdo bien cómo era el nombre, porque lo cambiaron sobre la marcha, es casualidad que vaya a ser en Bariloche? O sea, ese tipo de cosas y que se haya centrado en la cuestión mapuche, Mm, porque van generando un feminismo indigenista, ecológico. Entonces ahí vos ves cómo se empiezan a cruzar todas las líneas, la famosa interseccionalidad. Ahora, lo grave de todo esto es que funcionarios del propio Estado avalen esa política y no hagan nada para evitarla. O sea, cuando vos estás viendo eso, vos lo que estás viendo es que te están generando un problema artificial. En Brasil están haciendo más o menos lo mismo con el tema del Amazonas. Es un equivalente al tema mapuche, pero en mucho mayor escala porque también hay mucho mayor interés y porque creo que acá también tocan algunos intereses de algunos grandes grupos económicos que por ahí podían llegar a verse afectados en una claro, eventual secesión territorial. En cambio, en Brasil es como que eso está más controlado. Acá el problema es básicamente sacar del Amazonas, despoblar, llenarlo de ONG. Es terrible las miles de ONG que hay de todo tipo trabajando sobre esto. La cuestión ecológica es una de las herramientas que se va a usar, que ya se está usando precisamente para presionar sobre nuestros países, porque tienen una, ¿cómo te podría decir? Una pátina bondadosa. Son organizaciones civiles sin fines de lucro, no tienen militantes políticos, sí tiene gente comprometida, lo hacen por amor a la humanidad, por amor a la naturaleza, pero se van metiendo y se van metiendo. Bueno, por algo Putin lo que hizo fue cortar la financiación de las ONG, por eso en Nicaragua están cortando la financiación de las ONG extranjeras, porque en realidad son todos pequeños caballos de Troya que entran en tu país, se van metiendo dentro del Estado a través de financiar campañas de partidos políticos y después en algún momento de presentar sus propios candidatos dentro de las estructuras de los partidos políticos y desde ahí después ya tenés tu propio enemigo adentro de tu propio Estado, que es un poco lo que yo te decía que pasa acá y que pasa también en Brasil, no al nivel todavía que hay acá, pero viene creciendo y vamos a verlo
con el gobierno futuro de Lula, que en realidad el gobierno de Lula, aparte, está bueno aclarar otra cosa. Lula anda aparentemente con serios problemas de enfermedad y, y lo que Lula, en el mejor de los casos, es muy probable que lo tengan como una figura decorativa. El gobierno verdadero es de Geraldo Alckmin, y que es el neoliberal que históricamente se enfrentó a Lula y que ahora fue como vicepresidente de él. Aparte en esta división y en esta situación, hay un proyecto de ley que también está avanzando para facilitar las condiciones para hacer un impeachment. Bueno, imagínate a quién le va a caer si eso si se aprueba a Lula. Es muy simple. Si Lula llega a molestar o por algún motivo ya no lo queremos más, directamente dejamos que siga Almin, que es el vicepresidente. Es lo mismo que hicieron con Dilma y Con con Dilma, Temer, porque Temer claro, salió del mismo lado. claro. Nadie parece que se acuerda que era la fórmula de Dilma-Temer. Sí, no, 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 eso. Aparte con no controlar el Congreso, tiene las dos cámaras en contra, digamos, no, no sería tan difícil, digamos, de, de generar un juicio político, ¿no? De nuevo. Eh, Sí, sí, pero vos qué ahí interesante será repartís ver algunos cómo, sobres y ya está. claro, qué interesante será ver el gobierno de Lula después, ¿no? Ya las primeras señas han traído muchísimos problemas internos, hay hostilidad en algunos sectores, los sectores más sanos del PT, que realmente creían que iban a volver con un gobierno de corte más distributivo, no me animo a decir socialista, pero por lo menos más popular, con decisiones soberanas. Bueno, cuando empezaron a ver lo que está pasando en la estructura económica, dijeron, bueno, acá nos engañaron. No sé si te suena conocido el tema. Cuando empezás a ver Sí, los personajes que, claro, que empiezan a decir, decir, bueno, de acá qué puede salir. Yo la otra vez me enteré que la heredera del Banco Itaú, Neca Setúbal, es es una de las artífices ¿viste? De este, ¿cómo se llama? No me sale la palabra, cuando pasás de un gobierno al otro. Bueno, de el este traspaso, proceso, el del traspaso, traspaso de gobierno, de armar los equipos y demás, es la esta transición, señorita, sí, la transición, eso, la transición. Esta señora, en realidad, 71 años tiene, que es la hija de el que había, el que era el dueño del Banco Itaú, que el Banco Itaú a su vez es el que pone a Meireles, que bueno, fue ministro de Hacienda de Lula, y Meireles es el que traje, el otro día lo hablamos, a este Golfar, nunca me sale el apellido, sí, que fue al BID, o sea, Golfan, Golfan. Este tipo, en realidad, es parte del entramado y lo que empezamos a ver es que el Banco Itaú, la mayor banca privada de Brasil, es quien empieza a controlar el gobierno de Lula, empieza a nombrar las áreas claves, y a partir de esto, bueno, la presunción de las señales que daba Lula empiezan a quedar claras, sí, van para ese lado, y eso generó un gran malestar en un sector del PT, que pasa lo mismo que pasa acá. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo denunciamos? ¿Debilitamos al gobierno? No, no lo denunciamos y somos cómplices. Y entonces, claro, hay toda una tensión. eh, Lula le había prometido la Caixa Federal y el Banco de Brasil, que son las dos entidades estatales más grandes de Brasil, largamente las más grandes aparte. claro, Y bueno, eh, cuando Lula ratifica que este muchacho, el vicepresidente Alvin, va a ser quien se va a encargar de hacer la política económica, porque no quería terminar el desastre que terminó la Argentina. Y bueno, una de las cosas que dice Alvin, bueno, está bien, lo traemos a Meireles, y ahí llegar a la conclusión de, bueno, sí, pero no pueden manejar ustedes la Caixa y el Banco de Brasil. Así claro, que esto pasa al sector económico, lo cual generó más malestar. Genera malestar porque te saca una caja económica pues ya sabes cómo funciona la política, pero además porque te está marcando cuáles van a ser los lineamientos del próximo gobierno. O sea, claro. va por el lado neoliberal. Hay un Vas a tener patrón, género y neoliberalismo ujú, de la mano, hay un con un patrón, Marce, ecologismo ahí. muy fuerte. Hay un ¿Mm? patrón, Marce, que esto que vos estás viendo en Brasil, digamos, ahora con el Itaú y Lula, se ve con Pedro Sánchez y el Santander en España, se ve con los Brito y Massa en Argentina,
digamos, hay un patrón, ¿no? De esto, en Brasil también pasa exactamente lo mismo. Entonces hay como un patrón, digamos, de cómo se van apoderando, digamos, el sector financiero, rentístico de los gobiernos. Bueno, con Macri fue muy claro también, ¿no? Lo que pasa es que era la banca extranjera, digamos, Massa por lo menos Sí. busca un banco nacional. No, Macri directamente alineado a BlackRock, o sea, a un fondo común de inversión extranjero, digamos, ¿no? No, pues esto creo que tiene más que ver con las internas entre ellos, ¿viste? A qué Claro. grupo cada uno responde y quién puso su peón. Ajá. Pero en el Pero fondo bueno, es lo mismo. O genial, sea, Marce. el Itaú es extranjero, pero el Itaú está jugando con Biden y con el Partido Demócrata. Entonces, bueno, viene por ese lado. Y yo creo que en realidad todo Sudamérica está bajo el ala del Partido Demócrata hoy. Por eso a Sí, mí me molesta tanto cuando te dicen, no, 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 si no va a venir la derecha. Ya está la derecha. O sea, bueno, no sé si la derecha, la izquierda, claro, ¿qué la derecha? ¿Qué va a hacer la derecha que no están haciendo ustedes? sí, es que en 2023 nosotros los argentinos vamos a decir, ganó la ultraderecha, perdió la derecha o viceversa, ¿no? Claro, Es y exactamente sí. igual lo mismo. Bueno, Y aparte Marcela, debería, dale. sí, deberían acá preguntarse cómo puede ser que hace 20, ¿cuánto? 22, 23 días que Brasil está convulsionado, un país sin una historia como la Argentina, de salir a las calles y de protestas. ¿Qué es lo que está pasando para que la gente siga y siga saliendo cuando los medios están en contra y cuando los propios, ¿cómo se llama? El propio Bolsonaro hasta ahora ha defeccionado porque le están reclamando liderazgo y el tipo no aparece por ningún lado, muy tibio lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ahí por eso, un poco lo que yo te decía la otra vez, está la cuestión militar que arde. Hay algunos periodistas del PT que están diciendo que hay muchos encuentros de militares brasileños que están evaluando qué es lo que hace, que no está cerrada la cuestión militar en Brasil, porque hay un sector eh, que lo que considera es si la justicia, si hay una situación de, no vamos a decir un fraude, pero por lo menos de muy poca transparencia, Ujú. se pide que la justicia sea clara. Eh, la justicia se niega a hacerlo, sanciona y persigue a los que se oponen, la prensa lo apoya y nadie hace nada, y la Cámara de Senadores que tendría que juzgar la actitud de los jueces mira para otro lado. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que esto estalle o nos metemos? Ese es el gran problema que hay en Brasil. Eso es lo próximo que vamos a tratar en un tiempito más, cuando te vuelva a convocar más, pues ya el tiempo es tirano, me queda un minuto. Sí, Así que está bueno, voy a seguir ese tema con vos, el tema electoral, el tema de qué pasó ahí con las maquinitas, toda esa historia, porque me parece interesante. Presté atención al último editorial del Folia de San Pablo del domingo, donde ahí ya empieza a haber un cortocircuito que lo apoyó a Lula y ya empieza a haber un cortocircuito que tiene que ver con esto que decías vos también, el tema financiero y rentístico y los intereses que representan. el techo de gastos, porque Lula en algún Exactamente. momento pensó que gobernaba. No, no, no está gobernando, Claro, está prestado ahí. exactamente. Fíjate cómo le pegan el Folia de San Pablo, que o sea, lo apoyó para que sea Sí, presidente. Y ya el sí, domingo le pero pegó. Así que, ya bueno, está, y como se sigue haciendo el loco, bueno, correte que sigue alguien. sí, que sigue el otro. Marce, te mando un abrazo grande y te sigo viendo, obviamente, como siempre. Bueno, sigamos en contacto y como ya sabes, bueno, vamos monitoreando lo que va pasando en Brasil, que creo que va a tener un eco acá importante. Sí, 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 sí. No, iba a decir que se la van a ver negras, pero no quiero ser cancelado, así que nos vemos, Ahí nos vemos Faronda pronto. apareciendo con la agenda. Estaba buscando la oportunidad. Dale, Marce, te mando un abrazo, gracias. Bueno, gracias a vos. Chao, hasta Chau, luego. chau.